Bueno, estamos con Marcela Méndez, arpista. Marcela, contanos, ¿desde cuándo Marcela y el arpa? Desde toda la vida. En realidad comencé con el arpa a los 9 años. Ya venía con un vínculo con la música. Mi primer instrumento fue el acordeón a piano. Ajá. Preguntaba por qué, no lo sé. Yo sé que un día le dije a mi mamá, quiero tocar el acordeón a piano, entonces me buscaron una profesora de acordeón a piano, estudié unos años hasta que descubrí el arpa. Que no era fácil de encontrar una profesora de acordeón a piano. No, pero justo en ese momento mi familia, mi papá era de la prefectura naval, así que estábamos viviendo en Corrientes Capital y encontraron una señora muy anciana, que era la señorita Tortorella, que tenía como 2000 años, en ese entonces yo tenía 6, y tomé clases con ella de acordeón a piano, pero luego cuando mis padres son entrerrianos, volvimos a Entre Ríos, papá se retiró de las fuerzas, nos fuimos a vivir a Concepción del Uruguay y ahí abrieron una escuela de música, donde venían los mejores profesores que había en el país en ese momento. Eran todos profesores de Buenos Aires que venían a esta nueva escuela, así que tuve la fortuna de ser educada por los mejores maestros posibles en ese momento, con mi maestra formadora que fue Elena Carpi. ¿Y el arpa por qué? Porque es un instrumento tan singular, dulce, bellísimo, pero con una singularidad. Sí, fue casualidad, fue causalidad en todo caso. Una compañera mía de la primaria había ido a la escuela y había conocido a esta profesora de arpa. Y entonces un día me dice, Marcela, ¿no querrías ir a conocer a mi profesora de arpa? No me dijo ir a conocer el arpa. Sí, y le dije, sí, bueno, pedí permiso a mi casa, imagínate, era chica, tenía 9 años, entonces me llevaron y en ese momento la escuela de música funcionaba en una casa antigua que estaba a media cuadra de la Plaza Ramírez, ahí en Concepción del Uruguay. Era marzo y entraba así como una luz entre los árboles y había una arpa dorada y bueno, fue mágico. Narnia, ¿viste? Ajá. De pronto entré al placar de Narnia y entré a ese mundo mágico y en realidad la que me sedujo fue la profesora, porque ella fue una gran maestra y tenía ese don de cautivar al niño. Claro. Te atrapaba con lo que te decía. Porque además se me ocurre que es con mucha disciplina, con mucha concentración, con mucho ejercicio, coordinación. No es un instrumento fácil. No, no es fácil. A priori hay que decir que todos los instrumentos para ser tocados bien son difíciles, hay que dedicarle tiempo. Pero el arpa tiene la particularidad que aparte de lo que uno hace con las manos, está moviendo pedales con los pies de manera permanente, entonces tiene una doble dificultad. Pero cuando uno es niño no observa eso, uno lo aborda desde lo lúdico, desde la experiencia del sonido, desde descubrir las melodías, es un juego. Vos hablás de un niño y a mí se me ocurre que, bueno, uno ya cuando es adulto la podés abrazar, contener, pero cuando uno es chiquito, los deditos se enredan ahí en la cuerda. Es complejo. Cuando yo estudiaba, imagínate, tengo 54 años, o sea que pasaron décadas desde que yo fui un niño, usábamos todavía arpas grandes. Hoy eso cambió, se empezó a imitar lo que se hace en el hemisferio norte y cuando uno enseña a un niño tiene una arpa del tamaño adecuado al niño, ¿no? Pero Elena, cuando eras muy pequeño te paraba arriba de un cajoncito y tocabas parado hasta que crecías lo suficiente como para sentarte. Ella había desarrollado su propia forma pedagógica para que todos pudieran acceder al instrumento. Pero yo creo que la experiencia musical en un niño, aunque después no devenga en un músico, es algo fundamental. Sin duda, te desarrolla el espíritu. Y la disciplina. Claro, sobre todo en un instrumento como este que debe tener mucha disciplina. Toda una vida en el arpa. Sí, todo, o sea, no podría ser otra cosa. O sea, yo ahora ya hace 4 años dejé las orquestas, donde fui la solista por 30 años, dejé la Escuela de Música acá de Santa Fe, donde fundé una cátedra que ahora la continúan las primeras 2 egresadas, pero eso no quiere decir que yo dejé de ser arpista, o sea, al contrario, empecé a hacer una cantidad de proyectos que por esos trabajos no los podía abordar. Y con el arpa recorriste el mundo. Gracias a Dios, sí. Sí, me abrió puertas, me abrió de conocer otras formas de pensar, de crear, y ha sido muy enriquecedor, sí. ¿Cómo es el funcionamiento del arpa? Porque uno ve esa estructura, dónde resuena, dónde se produce el sonido, esto de los pedales que vos decís, ¿cómo es el funcionamiento? El arpa esencialmente es un triángulo y una parte del triángulo es la caja de resonancia. En esa caja de resonancia están las cuerdas que se
atan de arriba y de abajo de ese triángulo y la primera cuerda tensa de la historia fue un arco. Ese es el primer antecedente de un arpa, ¿no? El hombre de las cavernas que cazó su animal y se dio cuenta de que la cuerda al vibrar emitía un sonido. Ahí empiezan a buscar y a explorar, ¿no? O sea que el principio es el instrumento más antiguo de la humanidad junto con la voz. O sea, y después, bueno, el arpa tiene una larguísima evolución hasta llegar a esta arpa de la cual yo te hablo, que es el arpa de pedales o arpa de concierto, que el sistema se patenta en 1810, no se modifica desde aquel entonces, sigue siendo exactamente igual, algunas mejoras, pero el principio es esencialmente el mismo. Para cada cuerda vos tenés un pedal que mueve 2 veces unas palancas que se llaman horquillas, que la acortan, entonces cada cuerda tiene la posibilidad de brindar 3 sonidos. Esa es la complejidad del instrumento, claro, y también la cualidad de su mayor riqueza. Claro. Porque genera, por ejemplo, vos en el arpa, en un glissando, que es cuando uno desliza la mano por las cuerdas, puedes hacer que resuene un acorde, pero un acorde que se abre a la sonoridad. ¿Y cuánto tiene que ver ahí la mano del artista, entonces, para que suene distinto? Sí, bueno, eso es la técnica, el estudio. Dicen que cada instrumento suena diferente con el arpista que lo toca, porque todos tenemos manos distintas, dedos distintos. Yo tengo dedos pulposos, hay arpistas que tienen dedos huesudos. Uno tiene su propio cuerpo es la caja de resonancia que ayuda. Claro. El que mejor escucha el arpa es el arpista, porque la tiene acá. Claro. Y es un instrumento que dicen por ahí que es el único instrumento del mundo que tiene las cuerdas verticales. Y por eso cuando resuena, y acá viene un poco a colación de lo que vamos a hablar luego, imagino, conecta el cielo con la tierra. Con esa vibración. En ese trascender de la música. En ese trascender de la música. Y en ese trascender vos estás preparando ahora también un espectáculo en un lugar que es muy particular, que es nuestro cementerio, nuestro museo a cielo abierto del cementerio municipal. Y ahí estás preparando tu próximo espectáculo, tu presentación. Sí, la verdad estoy muy contenta. Es un lugar inusual, pero es un lugar que creo que es maravilloso y uno tiene que aprender a separar aquello por ahí que uno lo vincula con la muerte. En realidad, cada minuto hay una sentencia del budismo zen que dice: en cada inhalación nazco y en cada exhalación muero, ¿no? O sea, nosotros, la única condición para morir es estar vivo, ¿no? Entonces, generar toda una cosa tan como extraña en torno a la muerte, siempre a mí me pareció algo raro. Para mí la muerte es parte de la vida. Claro. Y desde la mirada de la física cuántica, nos estamos transformando permanentemente, y la muerte es transformar. Totalmente. Así que cuando recibí la invitación de Marcelo para esto, dije sí, o sea, no lo dudé ni un instante. Me parece un ámbito, primero, muy bello, porque todo lo que hay arquitectónico de la cultura, de la arquitectura funeraria, las esculturas, me parece muy hermoso. Y después también colaborar en entender esto de lo que hablamos, ¿no? La trascendencia. Ahí hay seres que construyeron esta ciudad. Totalmente. O sea, ya no queda nada. Es rendirle homenaje a ellos también, desde algo tan bello como la música. Sí. Y con este instrumento que vos nos acabas de decir, es el que se eleva y se conecta al cielo. Sí. Aparte de los instrumentos musicales, creo que es el que más siempre tiene como vínculos hacia lo metafísico. Fíjate que aparecen muchas de las escrituras sagradas de las distintas religiones. De hecho, el rey David tocaba el arpa, tocaba un arpa de 7 cuerdas de oro. Saúl lo llama, pide que él venga para que toque, porque él era acechado por demonios. Y con la llegada del sonido del arpa, esos demonios ya no lo acechan, ¿no? O sea que siempre el arpa tuvo, en Egipto, por ejemplo, el arpa, se descubre algunas arpas que encontraron como encerradas al vacío en tumbas, que las cuerdas eran de tripa de gato. El gato en Egipto era un animal sagrado. Era la diosa Bastet, que era la diosa de la prosperidad. Entonces también hay un sentido muy trascendente y muy simbólico, ¿no? Si vas a encordar este instrumento con las tripas de ese animal que sagrado ellos veneraban. Claro. Entonces hay muchas cualidades que tiene el instrumento. Por ejemplo, dicen que Homero,
tocaba el arpa, o la lira, mejor dicho. La lira más pequeña. Es más pequeña, pero siguen siendo cuerdas tensas. Homero dicen que era ciego. Pero ¿por qué? Eso también es simbólico, porque podían ver más allá del mundo físico. Y en el mundo de los irlandeses, de las Islas Británicas, existían los bardos, que también eran los que tañían el arpa y que tenían la responsabilidad de preservar la poesía, de preservar la belleza. Y había, por ejemplo, leyes que beneficiaban a los que toquen el arpa. Por ejemplo, podían tener 2 vacas. Claro. O sea, tenían ese tipo de ¿Cuánta beneficios? significancia tiene el arpa en la historia? Exacto, o sea, que es un instrumento que tiene esa condición de, por ahí, mover energías benéficas, sanadoras. Seguramente. Sí. Marcela, entonces ya para ir cerrando, tu presentación es el próximo miércoles 22 a las 17 horas en esto que llamamos Trascender la Música. Exacto. Bueno, yo te agradezco muchísimo, apasionante lo que nos venís contando, así que seguramente esta es la primera de tantas charlas que vamos a tener, y felicitarte por este desafío, porque para una profesional como vos que has recorrido el mundo, este desafío de decir, bueno, vamos a tocar en un cementerio, vamos a interpretar y trascender a través de la música, se me ocurre que también es movilizante. Sí, es muy lindo, es muy lindo, muy inspirador para mí. Bueno, te agradezco gracias muchísimo. Gracias a vos, Luz, muchas gracias. Gracias. Entonces, miércoles 22, 17 horas, en nuestro Museo Cielo Abierto, Cementerio Municipal, Marcela Méndez, arpista. Gracias.